Yo en la vida había hecho un podcast, pero cuando rebotamos las ideas fue, pues hay que hacer un podcast. En menos de un mes ya estábamos haciendo un podcast. Y en un mes nos lo echamos y en 15 días ya estábamos monetizando. Trabajé en PepsiCo. De formación soy ingeniero industrial. Y siempre fue como una visión trabajar en PepsiCo. O sea, me tocó la época de los tazos y todo eso. Y yo decía, yo quiero trabajar en Sabritas. ¿Cómo le haces para salir de PepsiCo, sacarte y salirte de tu zona de confort? ¿Ellos te dicen gracias o tú dices, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Fue por ellos, por una circunstancia que ocurrió que a lo mejor no era para que meritara que saliera, pero salí. Fue ese empujón de decir, ya te toca hacer algo diferente. Entonces, un poquito de mi esencia es un ingeniero que en los últimos años se ha convertido en un creador, ¿no? Tanto de contenido como de proyectos o negocios. Me certifiqué en coaching. Entonces ya con eso armé lo que era consultoría, capacitación y coaching. Estoy por lanzar mi segundo libro que se llama Productivers. Cuando yo no sabía vender, una estrategia que se me ocurrió fue, pues voy a buscar un jugador, le ayudo con algo y eso me va a dar visibilidad. El primer jugador al que me tocó acercarme fue JJ Macías. De las más importantes, yo creo que ha sido la de con Franco Escamilla. Con Franco el año pasado fuimos a grabar el Tirando Bola. Esa chava fue mi primer clienta y a la vez fue mi primer caso de éxito. Si me puedo catalogar como una especialidad, es que yo puedo hacer realidad las ideas. Si tú traes una idea, yo veo cómo hacemos esa idea que se vuelva realidad. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Hoy tenemos un invitado muy especial que por ahí nos conocimos en redes sociales como tal. Es alguien mucho más experimentado que yo en el tema de creador de contenido. Tiene una consultoría que se llama Grupo Inspirar. Le ha hecho podcast a varias estrellas del fútbol como Benjamín Galindo y Ramoncito Morales. Y por ahí tengo la fortuna de que hayamos entrelazado comunicación ahora sí que por redes sociales. Y gracias a eso hoy vino a compartirnos algo a todo nuestro canal de Emprenditore. ¿Cómo estás, Javi? Tenemos con nosotros a Javi Martínez. Muchas gracias, ¿no? Pues un gusto, tío. Al final tengo unos años que me empecé a meter en todo esto y la verdad es que pues me ha ido gustando y me gusta compartir, ¿no? Y ver qué se puede hacer. Mira, lo importante es eso, que por ahí se acercó conmigo y siempre, pues nunca sientes o estás libre de pensar que alguien como tú, que tienes más seguidores, que has hecho algo pues, más profundo en creador de contenidos, pues voltea a ver contenido como este. Te agradezco. Y pues platícanos, Javi, tu historia de emprendimiento en todo esto. ¿Tú quién eres? Cuéntale a nuestro público quién es Javi Martínez. Ok, bueno, para los que no me conocen, soy Javi Martínez, que soy de aquí de Guadalajara. Prácticamente muchos años de mi vida nací aquí, viví aquí, pero en algún momento viví también fuera. Trabajé en PepsiCo. De formación soy ingeniero industrial, entonces originalmente estuve en el ramo industrial en una fábrica de calcetines. Ahí fueron mis primeros 2 años de trabajo como para complementar la parte escolar. Ya después que aprendí todo lo que tenía que aprender ahí, sentí la necesidad de dar un brinco y ese brinco fue ir a Sabritas, donde dije, ya eso es un negocio ya más pues transnacional. Y siempre fue como una visión trabajar en PepsiCo. O sea, me tocó la época de los tazos y todo eso y yo decía, yo quiero trabajar en Sabritas. Y se dio esa parte de poder entrar y empecé a aprender mucho de lo que era temas de productividad, ¿no? De cómo hacer más eficientes los procesos, reducir costos, ¿no? Y yo estaba muy orientado en la parte de logística y bueno, 7 años fueron aquí en Guadalajara y posteriormente ya empezó mi gira artística, ¿no? Que me mandaron a Mérida. En Mérida me tocó juntar el primer centro de distribución que juntó a Gamesa y Sabritas en un mismo espacio. Después de Mérida me fui a Querétaro. En Querétaro ya tenía 150 personas a mi cargo y empecé a desarrollar un protocolo de capacitación en base a todo lo que fui aprendiendo. Empecé a armar un modelo propio que empecé a poner en práctica en Querétaro. Me dio buenos resultados en poco tiempo. A los 6 meses me vuelven a mover y me mueven a Mexicali. Ya en Mexicali tenía 200 personas a mi cargo. Y ese modelo empezó a funcionar todavía mejor y circunstancialmente salgo de la compañía después de 10 años
Pero esa salida media circunstancial también fue como un empujoncito a ahora te toca emprender, ¿no? Ya hiciste mucho para una gran organización, ahora empieza a hacer tu propio proceso, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir la parte de Inspirar. En Inspirar arrancamos con lo que era consultoría, coaching y capacitación. Y originalmente, pues mi talón de Aquiles era que yo no sabía vender, ¿no? Pues era ingeniero y a mí en ingeniería nunca me dieron ventas, ¿no? Y yo en Sabritas renegaba de las ventas, así de que los consentían, ¿no? Al área de ventas era así como los llevaban a convenciones, les rifaban carros y decía, ¿por qué los consienten tantos? Ya tiempo después me cayó el 20 por qué, ¿no? Entonces, pues tuve que empezar a aprender a vender y en la parte de lo que fui aprendiendo a vender, empecé a hacer como incubador, ¿no? Empecé a incubar distintos procesos. Incubé una comercializadora de policarbonato, empecé a incubar algunos protocolos de software. Entonces empecé a generar protocolos de incubación y en el Inter fui aprendiendo a vender. Entonces, un poquito de mi esencia es un ingeniero que en los últimos años se ha convertido en un creador, ¿no? Tanto de contenido como de proyectos o negocios y la parte de la conexión humana, ¿no? Del desarrollo humano es como también en los últimos años lo he enfocado mucho al factor humano, ¿no? Esa capacitación que empecé a formular en PepsiCo la he ido evolucionando, la llamé mente productiva, ahora se llama Productivers porque estoy metiendo nuevos protocolos, pero me gusta mucho el cómo ayudar a las personas a sacar su máximo potencial. Muchísimas cosas, vamos a barajearlo un poquito más despacio, si no nos podemos ir paso a paso. Platícanos un poco, Javi, cuando tú vas a PepsiCo en esta situación, obviamente como todos los trabajadores, creo, empiezas desde abajo, vas conociendo bien la empresa y ese tipo de hacer procesos que te han enseñado a hacer y a estar hoy en día en el lugar en donde estás, ¿cómo te llama la atención? ¿En qué área estabas de esa empresa tan grande? La verdad es que muchos no conocemos como la parte de atrás de comerte unas papitas o sacar el tazo. Entonces estaría interesante si nos puedes platicar eso de cómo empiezas tú en esa empresa y cómo terminas y ese crecimiento que tú tuviste, pues ahora sí que como Godín antes de ser un emprendedor. ¿Qué te diferencia hoy en día a manejar el nivel de negocios o el nivel de incubación que haces, no? Prácticamente empecé desde cero, ¿no? En organizaciones, bueno, en PepsiCo manejan niveles, ¿no? Hay nivel 1, 2, 3, 4, 5. ¿no? Entonces, y esas son las partes de lo que van formulando los puestos. Los puestos. Ajá, sí, por ejemplo, ya... ¿Y tienes que durar cierto tiempo o depende, no? Ya depende de cómo te muevas tú. Al final, Okay. por ejemplo, un nivel 1 pues es un operador a lo mejor de transporte o de maquinaria o de una línea de producción o un almacenista, ¿no? Y a lo mejor un nivel 2 ya es un auxiliar de administrativo. Y un 3 a lo mejor ya es un administrativo. Un 4 a lo mejor un supervisor de administrativos. Y así, ¿no? Yo empecé de cero porque la realidad es que yo entré como prácticamente como becario, bueno, practicante, aunque ya venía de haber trabajado en una empresa, la posición que se había abierto era un tipo practicante. Entonces yo entré ganando la mitad de lo que ganaba de donde estaba antes y pues por estar ahí. Ganaba menos de lo de un nivel 1, o sea, era así un sueldo bajo, pero yo sabía que aspiraba a entrar a un negocio grande. Entonces la realidad es que eso me funcionó. Inclusive una anécdota es que a mí me tocó desarrollar un proyecto donde en ese proyecto iban a necesitar un supervisor y ese supervisor iba a ganar 3 veces más lo que ganaba yo. Entonces, obviamente me lo ofrecieron a mí primero porque dijeron, pues tú lo estás construyendo, pues tú sé el supervisor de ahí. Y la verdad es que lo rechacé. Dije, no, yo no quiero encasillarme a un proceso. Yo quiero aprender, desarrollar varias cosas. Y eso también me funcionó porque después me abrieron más puertas, ¿no? Que a lo mejor en el corto plazo no recibí monetariamente dinero, pero en el mediano o largo plazo me benefició y, por ejemplo, logré ser gerente relativamente rápido, ¿no? Y eso pues me fue abriendo puertas, me invirtieron mucha capacitación y todo eso pues lo estoy trasladando a lo que hago hoy en día. Sí, la importancia de aprender, ¿no? De aceptar y ir a ver los procesos o pues las áreas de oportunidades que hay dentro de esas grandes empresas que por algo están ahí. Y cuéntanos un poco de eso, Javi. ¿Cuál es o sea, qué se te hace lo mejor de ti? O sea, lo mejor para ti cuando vas a esas empresas a aprender, a sacarle el jugo
Y también dejar a un lado el nada más ir a ganar dinero, ¿no? Sino empezar a empaparte de una empresa como PepsiCo. Es que yo creo que tienes que aprender desde las entrañas, ¿no? Tienes que aprender desde cómo se hacen las cosas, desde barrer, limpiar, ¿no? O sea, tienes que hacer todo para ir entendiendo cómo se va formulando esa gran cadenita, ¿no? O esa cadenota. Entonces, en el aprender, no solo es aprender, sino compartir conocimiento también, que ahí es donde se fortalece realmente el aprendizaje. Cuando aprendes y compartes, vas haciendo que ese aprendizaje se vaya volviendo más fuerte. Entonces, eso fue de lo que yo empecé a hacer. Aprendía y transmitía. Y luego mi jefe se dio cuenta que tenía esa facilidad, entonces me invertía y entonces me mandaba a capacitarme a algún lugar, pero luego yo tenía que capacitar a 30 personas, ¿no? Entonces él me invertía a mí una persona, pero yo a partir de mí capacitaba a 30 personas o más. Básicamente empezaste a ser un grupo inspirar dentro de la empresa. Entonces se podría decir, o sea, al final, y circunstancial, porque si me hubieras preguntado, tú te veías dando capacitaciones y haciendo 1000 cosas así, la verdad es que no, o sea, nunca lo hubiera pensado. Inclusive yo en la prepa tenía una materia que era desarrollo humano y tenía que hacer una tesina de desarrollo humano y yo decía, híjoles, mejor déjenme salir antes, porque era la última clase de la escuela. Entonces decía, en lugar de salir a la 1:30, pues salgo a las 12 y quítenme esa clase. Ya después fui valorando el factor del desarrollo humano y las habilidades blandas, ¿no? Pues sí, lo importante también que es las famosas clases de relleno. Ahorita que tocaste un tema importante, nosotros cuando estamos en prepa, lo único que queremos es andar en la fiesta, tratar de pasar las materias, pero no, si nosotros le diéramos el valor de lo que es la preparatoria y la universidad para en un futuro ser emprendedor o también ser un muy buen godín, no haríamos tantos o cometeríamos tantos errores, ¿no? Sí, como lo pues fuimos. No, exacto. Pues que no lo sabes, ¿no? Porque al final yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Una como alumno, pero otra también de la escuela, de hacerte saber el valor de lo que te están dando, ¿no? Porque al final sí, yo creo que si hicieran un hincapié en decir, oye, esto te va a servir para cuando estés dentro de 10, 20 años haciendo esto, otra historia sería, ¿no? Pero yo creo que ahí falta un poquito de fuerza en ese tipo de materias de relleno, ¿no? Sí, Porque, como comunicar realmente para qué es, ¿no? O sea, saber cuál es el propósito de esa materia antes de quererlos meter el conocimiento. Porque puede ser desde quién te lo está impartiendo, ¿no? Es como, a lo mejor es una materia de relleno y te meten a una persona de relleno, ¿cómo le vas a sacar provecho? Sí. ¿Sí? Entonces, simplemente, o sea, y no tengo el dato exacto, pero a ver cuánto gana un maestro hoy en día. No, el otro día yo creo que, digo, no voy a ventanear, pero estaba platicando con un maestro del TEC, que es amigo ahí es un papá de un amigo de mis hijos. Y me estaba diciendo el monto que les pagan y yo dije, no manches. Y es amor al arte, o sea, al final de cuentas es porque les apasiona lo que le hacen. Enseñar. ¿No? Y yo lo podría hacer también. A mí me gustaría dar clases también en algún momento en la universidad. Y no por la parte monetaria, pero de repente, ¿cuántos podría haber con esas condiciones? Es decir, yo transmito mi conocimiento de todo lo que he aprendido empresarialmente, aunque me paguen $1, ¿no? Entonces... Y de repente, si no está ese perfil, pues vas a meter el perfil que sí esté aceptando lo que monetariamente están dando en esa oferta. Y a lo mejor esa persona no tiene la experiencia empresarial de haber creado un negocio y te está dando una clase de crear un negocio. Y ahí es donde entra, yo creo que el nicho de negocio de hacer tu propia consultoría, ¿no? Hacer tu propia consultoría, empezar a ayudar a las personas que quieren realmente ser unos buenos emprendedores y con muchas capacidades para poder... después de hacer un buen negocio, y es lo que hacemos los empresarios, ¿no? Tener una buena empresa y después empezar a compartir, que es como el último nivel que me decían a mí de llegar. Sí, yo fíjate, ese escalafón lo fui descubriendo también de cuando empecé a hacer mi propio negocio. En primera instancia, un 20 que me cayó fue, no quiero ser un autoempleado, ¿no? Entonces, quiero hacer un negocio que ya me da ganas a partir del negocio, pero no ser un esclavo de mi propio negocio. Y eso lo tuve claro desde que arranqué mi... Digo, que eso te tiene que pasar. ¿Tú qué opinas al respecto? Que en algún momento de tu vida eres el todólogo y de verdad sí estás de esclavo. Sí, pero si no lo tienes claro desde el principio, pueden pasar los años y vas a ser el todólogo a través del tiempo. Y eso yo encuentro muchas empresas que llegas
y el dueño del negocio, muy fregón, la realidad, pero gira en torno al dueño del negocio. Tú quitas al dueño del negocio y ese negocio se acaba en unos cuantos meses, si no es que en semanas. ¿Cómo le haces para salir de PepsiCo, sacarte y salirte de tu zona de confort? ¿Cómo es ese proceso? ¿Ellos te dicen gracias o tú dices, ¿sabes qué? Me tengo que ir y ahora sí voy a empezar con Grupo Inspirar? Fue por ellos, ¿no? Por una circunstancia que ocurrió que a lo mejor no era para que meritara que saliera, pero salí, ¿no? Entonces fue ese empujón de decir, ya te toca hacer algo diferente, ¿no? Y la realidad es que mi ADN es de que yo no puedo estar quieto en un solo proceso. O sea, yo puedo hacer 5 o 6 procesos y ya estoy pensando en los próximos 5 o 6 que vienen y entonces yo estoy con un constante movimiento. Entonces ya estaba en una parte que, fíjate, yo circunstancialmente entré a logística en PepsiCo porque quería entrar a Sabritas y originalmente yo quería a donde se producen las papas, ¿no? Yo quería estar en manufactura, pero la posición era para logística. Entonces fue como, bueno, le entro a logística, sirve que aprendo logística, ya había aprendido manufactura en los calcetines, dije, quería aprender manufactura del grado alimenticio, pero dije, bueno, me aviento logística y le dije a los recursos humanos, un ratito y luego cuando hay una oportunidad en la planta, me dices para irme a la planta. Y pues ese ratito fueron 10 años, ¿no? en logística. Y ya estaba en una etapa que ya quería un cambio, ¿no? Quería algo diferente. Si hubiera sido ahí mismo, PepsiCo hubiera estado cómodo, pero también ya traía la espinita de decir, ya quiero hacer mi propio negocio. Yo en lo particular, ¿por qué quiero hacer mis propios negocios? Es porque pues somos de la ley del seguro que no nos va a jubilar, ¿no? Entonces, a diferencia de nuestros papás que... La ley del seguro que no nos va a jubilar. Qué interesante tema acabas de tocar. ¿Cómo es la ley del seguro que no nos va a jubilar? Pues es en función del Afore, ¿no? Entonces es lo que acumules en el Afore y en su momento van a sacar un cálculo y van a decir, ¿sabes qué? Pues vas a vivir 15, 20 años y pues eso que hayas ahorrado en el Afore te lo van a dar única y exclusivamente. Que ya no es la famosa modalidad 40. Ya no es no. Cuéntanos un poco, ¿sabes de la modalidad 40? Sí, la modalidad 40, los que tienen acceso a eso, ellos pueden generar como un ahorro, ¿no? Van a estar pagando, no sé, va variando. Ahorita yo creo que anda como 8,000, 9,000 pesos. Pero el día de mañana ya cuando se jubilen, pues les va a dar un buen salario mes 50, 60 mil pesos, ¿no? Más o menos. Sí, si llegan al tope, sí. Entonces dijiste, me voy, no soy de esa modalidad 40, tengo que hacer algo para mí. Sí, pues al final... ¿Y empieza Grupo Inspirar o hiciste algo primero? No, primero Inspirar. Empecé Grupo Inspirar. Y ¿Cómo inicia esto? Buena pregunta. Al final, yo creo que si le preguntas a las personas quién quiere tener su propio negocio, yo creo que la mayoría te van a decir que quieren su propio negocio. La parte decisiva es en qué vas a hacer ese negocio, ¿no? Porque al final, de repente dices, ok, quiero hacer mi propio negocio, ¿y en qué? Entonces ahí trastabillamos. Entonces yo lo que empecé a juntar fue, pues, ¿en qué he ido trabajando? ¿Qué he ido haciendo? No, pues capacitando. Consultoría porque he desarrollado proyectos, ¿no? Entonces dije, pues puedo dar consultoría, puedo dar capacitación. Y por ahí entró la semillita del coaching. Aunque nunca tuve un coaching tal cual en PepsiCo, así con el protocolo de coaching, sabía que los directores sí llevaban un protocolo de coaching. O sea, cuando ya brincaban, cuando transicionaban, ¿no? De gerente a director o de director a un VP, cosas así, les asignaban un coach de acompañamiento en esas transiciones. Entonces yo decía, bueno, algo interesante debe saber el coach como para que lleve una transición de un director, de un VP, de un presidente, ¿no? Entonces dije, yo quiero saber lo que hace un coach. Entonces me certifiqué en coaching. Entonces ya con eso armé lo que era consultoría, capacitación y coaching. Entonces eso fue como dije, pues eso es lo que voy a empezar a ofertar. Mi primer obstáculo fue esa parte de ventas. Entonces sí empecé a colocar algunas capacitaciones, sí empecé a hacer algunos temas de consultoría. Pero ya después empecé a entrarle a las incubaciones, empecé a aprender a vender. Ya después retomé capacitación y consultoría en 2018, más o menos. Ahí volví a retomar eso y empezó a agarrar una buena inercia. Pero también dentro de mi concepto estaba el diversificar, no apostar todo a un solo proceso. Y en la pandemia eso me funcionó. Porque, por ejemplo, capacitación estaba agarrando ya una buena inercia. Llega la pandemia y pues adiós capacitaciones presenciales y se me fue a cero, ¿no? Y el policarbonato, ese negocio se empezó a vender súper bien. Entra el Policel, lo de Policel entra
Fue la por primera medio incubación. de grupo Inspirar. La primera ¿Quién fue incubación. tu primer cliente en este grupo en Inspirar? Fíjate que fue una chava, que esa chava le di un protocolo de coaching y la realidad es que es uno de los grandes casos de éxito porque esa chava trabajaba en Flextronics y estaba en un proceso de calidad y alguien la referenció conmigo para que le diera un coaching. Entonces ya hicimos un protocolo de coaching y ya vimos que la realidad es que ella ya no quería estar ahí. O sea, ella también quería hacer un tema de emprendimiento y todo. Y había 2, 3 cositas que la detenían. Y cuando por fin se animó, pues ya lleva, yo creo que si le resto ese año, pues el resto de años que ha estado emprendiendo ya con su propio negocio. Ok. Ese fue el primer caso, fue mi primer clienta. ¿Y su negocio, si se puede saber qué es? No. Consultoría, ¿también? enfocado a calidad. Enfocado a calidad. Está fregón. Cuando tú ayudas a una persona y después la ves crecer. Bueno, en ciertas personas, aunque no lo crean, sí hay personas y existimos personas que nos da gusto cuando alguien más sí llega a su éxito personal. Sí. Porque, pues bueno, lamentablemente México tiene la fama de ser la cubeta del cangrejo, que vas creciendo y luego te jalan Sí. y vas para abajo. No, tío, ese caso, esa chava fue mi primer clienta y a la vez fue mi primer caso de éxito. Hubo uno en la pandemia interesante, porque en la pandemia, tío, yo con las capacitaciones las empecé a dar en línea, pero sin cobrar, porque dije, pues estoy experimentando, es algo que nunca he hecho, entonces no voy a cobrar por algo que estoy experimentando. Entonces empecé a hacer capacitaciones, lo que ya hacía lo empecé a hacer en línea gratuito. Y una chava que conocí en Mexicali, ella también ingeniera, de repente se quedó sin trabajo. En la pandemia varios se quedaron sin trabajo. Ella se queda sin trabajo y ve la oferta de que estoy dando los cursos y me dice, yo quiero entrar, ¿no? Y entró. Y dio un giro bien espectacular porque consiguió trabajo. Ella se había metido en una red de mercadeo para pues, generar en lo que conseguía trabajo. Empezó a vender en su red de mercadeo, aparte consiguió el trabajo. Entonces fue un cambio muy Interesante. significativo. ¿El propósito de Inspirar qué es? El propósito va ligado a la productividad. Siempre, digo, como buen ingeniero, conectar con la productividad. Ha evolucionado porque antes, tío, si me voy a la época de PepsiCo era productividades, procesos. Ya después me empecé a meter al factor humano y ahorita ya me meto más al factor humano que a los procesos porque si pongo el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? Puedes tener el mejor carro de Fórmula 1, pero si no tienes al piloto adecuado para ese carro, de nada te va a servir. Entonces ya ahorita me enfoco a los pilotos, ¿no? A ver, ¿quiénes van a ser esos pilotos en los procesos, en las empresas? Sí, realmente encontrar cada quien a dónde va y cada quien tiene su lugar y hay que escoger ese lugar, ¿no? Sí. Porque muchas veces hay alguien que está en logística y es mucho mejor vendiendo y no lo encuentran porque no hay un coach. Y ahí ya yo estoy desarrollando herramientas muy poderosas para eso, o sea, para que ya... A ver, cuéntanos. Pues son herramientas para segmentar. En el coaching, muchas veces la gran problemática de la gente es que no sabe lo que quiere, ¿no? A veces, y puede ser que ya tengas cosas y a pesar de que tienes cosas, no sabes lo que quieres. Yo te puedo decir empresarios que de repente les va súper bien y tienen muchas cosas y tienen vacíos y de repente saber cómo lleno ese vacío, ¿no? Y el vacío es a través del conectar con el propósito. A ver, es que ahí voy a entrar un poco es algo que nos pasa. Digo, a mí, gracias a Dios, ahí tenemos una empresa de fruta que hacemos berries. Pero llega un momento que, o sea, ha llegado esos picos de momentos donde digo, quiero algo más. Y luego ya pues hice este podcast y ahorita estoy en ese punto donde no me he llenado al 100% pues, como empresario. Llegaste al momento adecuado. Estoy desarrollando una herramienta que te ayuda como un autodidacta. Como cuando haces un examen para antes de entrar a la escuela, sí. ¿No? Más potente que... O sea, está muy potente. Esa es mi incubación más reciente y es en la que más me estoy enfocando ahorita. ¿Y es un negocio nuevo? Va ligado a... Ahorita, por ejemplo, mis protocolos de capacitación están evolucionando. Le estoy llamando Productivers, ¿no? Al final, me decías, ¿cuál es la ciencia de inspirar? Generar productividad. Entonces yo en su momento a ver, ¿y cómo le llamo a una persona que se vuelve productiva? ¿No?
Entonces, el nombre de esa persona productiva es un productiver. Tú te vuelves productivo, eres un productiver. Entonces, ese es el concepto que estoy formulando y es capacitación. Estoy por lanzar mi segundo libro que se llama Productivers. Entonces, capacitación, el libro, el podcast, que luego también te voy a invitar yo al podcast de Productivers. Estoy haciendo un grupo empresarial que es Productivers. Y dentro de ese protocolo de la capacitación y el proceso, estoy haciendo un proceso de autodiagnóstico que ya te da una claridad de decir, mira, esto eres tú, y estas son las opciones donde puedes dar un mejor potencial en base a tu estructura. Sí, fíjate, en el capítulo que acaba de salir de una chava que se llama Paula Arce, me decía que ella, cuando estaba muy desesperada ya por empezar a hacer su negocio, lo empezó a formular de la siguiente manera. Dijo que se puso a hacer lo que a ella más le gustaba sin que le pagaran. Sí. Y después lo empezó a cobrar. Y hizo Botané, que es hacer la hospitalidad y todo este tema. Eso va ligado al Ikigai. ¿Sí ubicas el concepto de Ikigai? No, a ver, cuéntanos qué es Ikigai. El concepto de Ikigai es un concepto japonés que al final es como conectar con tu propósito, ¿no? Y es como eso, donde de repente es por lo que la gente lo que necesita el mundo, ¿no? En lo que tú eres bueno, en lo que la gente está dispuesto a pagar por lo que tú eres bueno, ¿no? Entonces ya se empieza a formular tu Ikigai y entonces cuando estás en tu propósito, o sea, cuando estás en tu propósito no te va a importar si trabajas 10, 20, 24 horas, ¿no? De repente te puedes aventar 24 horas y estás haciendo lo que te guste, ni cuenta te vas a dar, ¿sí? Entonces ahí es donde estás conectando con tu Ikigai. Es como, pongo el ejemplo que puede ser muy, muy fácil de identificar, que es un jugador de fútbol, ¿no? Al final, desde chiquito juega fútbol, todo el tiempo con el balón, y de repente que te paguen por pegarle al balón. No, pues haces... Por eso son tan felices los jugadores de fútbol. Pues sí. Saludos a Adrián Aldrete, que vino a este canal. Y fíjate que él lo que dice, ¿no? Llegó un momento donde es muy difícil llegar a primera y que te paguen, pero llega un momento donde ni tú te la crees, cabrón. Porque son saltos cuánticos, ¿no? Al final, imagínate, un chavito de, ponle 18 años, en fuerzas básicas, pues, que les den 5,000, 10,000 pesos, ¿no? Y luego ya de repente ese contrato se extiende y a lo mejor ganas 20,000, 30,000 pesos. Y si das el brinco a primera edición, pues te vas a un contrato de 400 o más 1,000 pesos, más patrocinios. Sí, entonces imagínate que, tío, si lo haces una analogía de negocio, un director en PepsiCo, yo creo que debe andar ganando 250,000 pesos, más o menos, más prestaciones. Un de director. PepsiCo. Ajá, de PepsiCo. Entonces, imagínate, para llegar a ser un director, ¿cuánto tiempo tienes que hacer para llegar a ser director y ganar eso? Y un chavo, pues casi toda tu vida. Y un chavo de 20 años puede ganarlo jugando fútbol. Y ahí es lo que está enfocado, lo que dice nuestro buen amigo Javi de Productivers. Cuéntanos más a fondo de Productivers. ¿Cómo nace? El problema que busca resolver y la disciplina del creador del contenido y el impacto que está generando en YouTube. Yo Productivers va enfocado a ese concepto de volver a las personas productivas, pero ya también no nada más es de la productividad es ganar más, ¿no? Al final es ganar, pero a la vez que tengas esa satisfacción a través de lo que estás haciendo. Sí, ganar y estar ganando también. Porque a lo mejor hay personas que pueden ganar miles de millones y tienen vacíos. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto dinero si tienes vacíos? Si a lo mejor no tienes una familia, ¿no? Si a lo mejor no tienes en qué divertirte, no tienes un espacio, cosas así. Entonces, un productiver es alguien que se vuelve, que canaliza en lo que es bueno y a partir de eso genera una remuneración y aparte está ayudando en el entorno. Entonces, ahí te empiezas a convertir en un productiver. Y a veces son decisiones no tan fáciles porque a lo mejor puede ser que seas muy bueno pintando y a lo mejor dudes de que vayas a ganar por pintar, ¿no? Y a lo mejor dices, no, es que ¿cómo voy a ganar de eso? ¿No? Y a lo mejor sacrificas lo que te gusta por buscar la parte económica que es la de cómo solvento mi día a día, ¿no? Cómo solvento mi renta, mi comida, mi sustento. Sí, no te importa y nunca sales de tu y entonces hay personas que a lo mejor pueden estar ganando una cantidad económica que los mantiene estables, pero están sacrificando lo que realmente pueden llegar a ser, ¿no? Justo para eso es este canal.
Me han contado tantas ideas tan fregonas y luego entra un freno mental donde los deja en la zona de confort a muchos emprendedores de, ¿y si no funciona? ¿Y si no jala? ¿Y si pierdo todo mi dinero ahí? Y eso es lo que... Y qué bueno que viniste aquí. Y va a suceder. O sea, va a suceder que no funcione, va a suceder que te des un tropezón, puedes llegar a quebrar, ¿no? Y esa es la parte del emprendimiento. O sea, al final de cuentas, tío, yo viendo, tío, es mi día a día estar viendo lo que sucede con los empresarios y eso. Pues no hay empresario que no haya tenido una quiebra. La mayoría tenemos quiebras y no una. Varias, ¿no? Entonces, yo, tío, un concepto que sí he cambiado, y eso sí lo creo, es el emprendimiento no es para todos, ¿no? Antes sí, yo lo provocaba a decir, yo quiero que todos sean emprendedores, ¿no? Y la realidad es que no es para todos, porque no todos están dispuestos a resistir una caída, o 2 o 3 caídas, y que a lo mejor de repente las caídas van a ser como de más altura, ¿no? A lo mejor ahorita te caíste de aquí y a lo mejor luego te caes acá, y obviamente cuando te caes de acá es porque ya traes una estructura que está a la par de eso, pero pues tienes que saber hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y ahí entra también la parte de productividad, porque también sí hay sacrificio, pero también puedes ir viendo cómo esos sacrificios los vas amortiguando a través de la experiencia que vas adquiriendo, ¿no? En el hecho de lo que decía hace rato, hay personas que no visualizan esa parte de que son autoempleados, aún ganen lo que ganen, o sea, pueden ganar un dineral, pero son autoempleados porque su negocio depende de ellos y porque no lo visualizan de decir, a ver, yo quiero que mi negocio funcione sin mí. Llegas y eso está bien cabrón, ¿no? Les llegas y les preguntas, oye, ¿tu negocio cuándo va a funcionar sin ti? Es que eso no lo he pensado. Entonces, imagínate, si no lo he empezado, ¿cuándo va a suceder? No, y también existe los tabús. Digo, saludos a mis asesores de seguros, pero también existe mucho tabú sobre eso, que hasta hay un seguro para el famoso hombre clave, ¿no? Entonces, te permiten o te hacen una ideología donde decir, si me voy yo, esto puede llegar a tronar. Y no pasa nada. Si te vas tú, no va a tronar. Si capacitas y dejas a alguien de toda tu entera confianza ahí, no va a tronar. Pero eso es una madurez empresarial que solo se genera dándote unos madrazos, ¿no? Y ahí es donde volvemos al concepto de productivo. Entonces, por ejemplo, un empresario productiver es el que hace que su negocio funcione sin él. Ahí es donde entra la real productividad. Porque a veces uno cree, caemos en los temas de ego y cree que podemos hacer todo nosotros, ¿no? O que somos sí, los no únicos, delegar, ¿no? Somos los únicos que podemos hacer las cosas bien, ¿no? Y a lo mejor va a haber personas que lo hagan hasta mejor que uno. ¿Por qué? Porque ya van a tener una especialidad en esto. Al principio cuando arrancas, pues haces todo, ¿no? Imagínate, yo venía a tener 200 personas a mi cargo, a de repente voltear al espejo y nomás me veía a mí. Entonces ahora pues yo tengo que aprender de contabilidad, tengo que aprender del IMSS, tengo que aprender a vender, tengo que aprender a administrar a tecnología. Entonces ya poco a poco ya vas armando un equipo conforme vas teniendo presupuesto, ¿no? Yo empecé a armar equipo fue hasta 2018, que empecé a meter gente de, oye, ya necesito brazos derechos, ¿no? Y empiezas a ver, mira, ahora sí un perfil para esto y esto. Y al principio también, pues vas metiéndole presupuesto en función de lo que te alcanza, ¿no? Y ya después también tienes que darte cuenta que en un momento pues tienes que también elevar el perfil si quieres que el negocio también eleve su estándar. Qué interesante. Así como ahorita me está dejando con la boca abierta Javi, créanme, vayan a ver sus canales y todo lo que ha hecho y acérquense con él para que pues poco a poco más te vas dando cuenta de que sí existen las personas que quieren ayudar, ¿no? Pues es parte de mi filosofía de inspirar. O sea, al final inspirar surge de... ¿Ubicas la película de Cadena de Favores? Sí. Bueno, pues es parte del concepto. O sea, el concepto de inspirar es... Yo comparto conocimiento y a mí me gustaría que ese conocimiento que yo comparto se vaya multiplicando. Si se lo compartes a 3 personas y esas 3 a 9 y las 9 y así, y llegan a mucha red de personas donde... Ese es el concepto. Llega tu legado, ¿no? Ese es compartir, ¿no? Y compartir conocimiento, compartir. Yo siempre he tenido la filosofía de yo pongo a disposición lo que tengo. O sea, a veces cuando armo algún proyecto, no necesariamente necesitamos meterle dinero. A veces es meterle talento y recursos que a lo mejor es, oye, yo ya tengo esto y él ya tiene esto. Entonces ya llega un momento que dices, a ver, ¿por qué necesitamos meterle dinero si juntamos talentos, si juntamos recursos? Y llega un momento que a lo mejor dices, ya necesito, vamos a suponer que es un podcast y a lo mejor necesitamos una mejor cámara, ok.
pues ya lanzaste el proyecto, ya está generando y luego compras una mejor cámara con eso que ya está funcionando. Sí, que al final es lo que estábamos platicando ahorita antes de iniciar, ¿no? Que poco a poco vas haciendo cosas que te van catapultando y no está... Y fíjate, en eso sí tienes una ideología muy parecida a mí, que no está todo en tener la mayor cantidad de dinero, sino la mayor satisfacción personal o poder estar más tiempo con tu familia o poder tener muchos, pues muchos sistemas de valor al respecto que te agradecimientos, de reposteos y todo eso. A mí es la verdad lo que me llena y el legado que le estoy dejando a mis hijos, ¿no? Que también es una función muy importante ser papá. Sí, y fíjate, yo un concepto que me gusta del tema del éxito es cuando te puedes ir a dormir y duermes a gusto. ¿Cómo le haces? Eso es ser exitoso. No, pues entonces todavía no soy exitoso yo, cabrón. Ya es así, cuando te duermes y duermes como rey, es que estás siendo 100% exitoso. Y la parte de la familia, tío, sí también es importante. O sea, ya es donde le metes variables al proceso, ¿no? Yo cuando arranqué a emprender, yo no tenía a mis hijas todavía. Y creo que eso me ayudó porque ahí es donde entra la premura. O sea, cuando estás arrancando algo y de repente tienes que abrocharte el cinturón y cerrarle la llave. Al final, lo menos posible. Yo te puedo decir que me iba a veces a comer al Oxxo y era un vikingo y un refresco y ese era mi desayuno, comida y cena. La mayoría nos sentimos ahí, pues ahora sí que identificados con el famoso vikingo y la coca y rápido que sigue la siguiente cita y no hay que gastar tanto y hay que guardar para meterle a esto. Y mi oficina era el Starbucks. Al final de cuentas es como ahí donde dices, bueno, es la oficina más barata, ¿no? La oficina de todos es el Starbucks, ¿no? Es como el café más caro, pero la oficina más barata. Sí. Tienes aire acondicionado. Pues 50 pesos, 60 pesos diarios son 1,800 pesos al mes de oficina. Pues ahí tienes tu oficina virtual. No, pues está fregón. Eso es interesante. Así es como arranca un emprendedor. O sea, al final es con lo que tiene a la mano y le vas viendo por dónde irlo progresando. Sí, ahorita que estabas tocando ese tema, antes de bajarme de la camioneta, vi ahí un meme que sube un amigo. Saludo al Alex, que dice... El éxito no es el Rolex ni el Porsche, sino el éxito es poder jugar a las 11 de la mañana con tu hijo sin pedirle a nadie permiso. Está cabrón esa frase. Sí, pues, es cierto. Al final, yo te puedo decir que ahorita mis hijas tienen 7 y 6 años y no me he perdido un solo evento de los que han tenido desde kinder. Así que si el festival de esto, que si la convivencia de esto... Que es lo que también te permite aventarte a la alberca del emprendedor, ¿no? Ningún evento me lo he perdido. O sea, qué chingón. Así, ni cumpleaños, ni evento. Entonces, de repente, ahí es donde dices, bueno, tienes todo. Tú has creado dos proyectos importantes con dos figuras que pues todo el mundo conocemos. La mayoría de mis amigos nos fascina el fútbol. Tienes el Toque Maestro con el maestro Benjamín Galindo y tienes el de Ramón Morales. ¿Cómo se llama? El tiro libre con el Capi. El tiro libre con el Capi. Ese ya no lo tengo, pero sí lo inicié. ¿Tú lo iniciaste? Cuéntanos un poco, después de estar ahora sí que coachando y generando productividad, ¿en qué momento volteas a ver la creación de contenido? Fíjate que en 2020 es donde tengo mi primer acercamiento a esa creación de contenidos. Empecé con un concepto que se llama 300 segundos para inspirar. Todavía, si buscan en YouTube, ahí buscan 300 segundos para inspirar y por ahí les va a aparecer algunos. Que yo era cómo transmitir que hay gente terrenal que está haciendo cosas también interesantes, ¿no? Porque a lo mejor de repente vemos las historias de Elon Musk y a lo mejor Bill Gates y todo. Y arrancaron también desde cero, ¿no? Al final de cuentas. Pero imagínate querer alcanzar a uno de ellos que están acá, ¿no? Y aunque hayan empezado de cero, a decir, oye, pues mira, él empezó con un food truck y ahorita tiene un restaurante y ahorita tiene esto. O sea, gente más cercana. Entonces, la idea del 300 segundos era eso. Cómo acercar a esos terrenales cercanos. Y el primero que fue con Héctor Becerra, el de las Vancouver Wings. Él fue el primer capítulo, la verdad que nos fue bien y todo. Pero el concepto de 300 segundos era entrevista, pero no era podcast. Y hacíamos un extracto de 300 segundos y eso es lo que subíamos a la red. Arrancamos, nos fue bien. Entrevisté a un directivo que fue de PepsiCo
y después él me acercó a uno que fue vicepresidente de PepsiCo. Y después yo me di cuenta que el que fue presidente de PepsiCo en mi época vio ese capítulo. Y dije, pues lo voy a buscar, a ver, chance y pega. Y lo busqué y sí me aceptó. Me aceptó la invitación. Otra cadena de favores. Me aceptó el 300 segundos. Y fíjate, lo chistoso, él se llama Pedro Padierna. O sea, imagínate, en PepsiCo era nivel 0 y Pedro era el presidente de PepsiCo a nivel México y Centroamérica, ¿no? Más de 150,000 empleados directos, más indirectos y eso. Entonces, imagínate la cadena, ¿no? Entonces, yo a Pedro en su momento lo veía inalcanzable. O sea, cuando yo estaba en PepsiCo, aunque fui gerente, de todas maneras, todavía lo veía arriba. Y gracias al 300 segundos me tocó acercarme a Pedro. Y hoy la historia padre es que mi segundo libro, el prólogo lo va a hacer Pedro. Qué chingón. Él va a ser mi prólogo. Ya está, o sea, ya me hizo el prólogo. Entonces, eso me lo dio el 300 segundos. Y entonces ya empecé. Pero fíjate, el que no lo hiciera, el que yo no saliera, es porque había un temor a salir en las cámaras, ¿no? Al final de cuentas, eso yo creo que cuando quieres entrar en redes es un primer obstáculo que tienes de decir, ching, me siento incómodo, ¿no? Como que hablándole a la cámara. Inclusive en los cursos, cuando daba los cursos en Zoom y eso, pues me sentía, no es lo mismo estar interactuando con las personas a de repente estarle hablando algo y saber, ¿me estarán haciendo caso o no me estarán haciendo caso? Pero bueno, ya después fui perdiendo ese miedo y ya más en forma fue en 2023 cuando empecé a meterme más de lleno a las redes y empezamos el podcast con Benjamín, entonces ahí me tocó participar más ahí en la parte de co-host. Sí, o sea, es lo que platicábamos aquí. Saludos a la Podhouse como siempre. Platicábamos con ellos que siempre el invitado los primeros 3 o 4 minutos se le ve tenso, se le ve así, no relajado. Y yo en los primeros capítulos para mí fue muy difícil empezar a soltarme, ¿no? ¿Y cómo le hice yo? Pues yo decía, bueno, si me ven muchos, qué bueno, y si no, le voy a dejar algo para que me vean mis hijos. Y así debe de ser. Y entonces ahí fue donde empecé a generar un sistema desinteresado, sino más bien como a esas 300, 500, 40,000, 50,000 vistas que existan, pues voy a dejar algo en alguna persona que me escuche. Y ahí es donde empecé a entender que no todo lo que te cae o no todo lo que vas a hacer le va a gustar a todos. Simplemente te tiene que gustar a ti. Exacto. Sí. Yo a mí, por ejemplo, sí me han llegado a tirar hate y la realidad es que nunca lo he leído y ni me interesa leerlo. Porque al final es la percepción de esa persona y es válido y si lo crees así, está bien. El famoso hate, ¿cómo has lidiado con eso? ¿Solamente no leyéndolo? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que también el hate, aunque no lo crean, sigan tirando hate porque muchas veces eso hace mucho más ruido. Sí, sirven los algoritmos. Y el algoritmo automáticamente sí. te sube. Sí, pero yo creo que psicológicamente no es sano. Lo que sí es sano es que alguien llegue y te dé una retroalimentación y que tú estés abierto a recibir la retroalimentación. Y contestes y la fregada. Sí, eso o sea, está chido. que digas, a ver, te voy a retroalimentar y te voy a dar tu... Entonces, ok, abro mi canal de recibir una retroalimentación, ¿no? Pero cuando es nomás tirar por tirar, pues, ¿qué caso tiene? Que hay gente que a eso se dedica, ¿eh? Sí. Literal. Yo tengo 2, 3 amigos que se dedican a nomás buscar ciertos comentarios y a darles para divertirse, no sé, o para generar que genere polémica en los comentarios. Y eso está cabrón. Porque muchas veces hay buenos creadores de contenido que se van por el primer hate y adiós. Sí, entra la emoción y fíjate, ahorita ya yo realmente sí lo veo también estratégico. O sea, así como un legado como tú, también digo, pues el día de mañana mis hijas van a estar ahí viendo los videos, ¿no? Ahorita ni les hacen caso. Sí, no. Ahorita les pongo un video y papá, quita eso, ¿no? Mientras no se borre YouTube, ahí me van a poder encontrar. Una manera de revivir a mis hijos si me llego a morir es, véanme, así era y soy completamente natural como soy. Yo tío, traigo varias incubaciones ahí en camino. Otra que estoy haciendo, tío, ahorita voy a sacar mi segundo libro y es para hacer un protocolo para que cualquiera haga su libro, ¿no? Porque al final, está chingón. Al final todos pueden hacer ya su libro. ¿Cómo se llama? Esa todavía no tiene nombre, pero la idea es que cualquiera pueda hacer su libro, porque dices, a lo mejor yo no quiero que lo compren las demás personas, simplemente que quede un legado para mi familia y el día de mañana aquí están mis memorias a nivel de un libro.
Y eso es lo que estás haciendo ahorita. O sea, eres indistintamente experto en hacer protocolos. Sí. Qué chingón. Sí, o sea, yo Ahora sí que los manualitos para las personas. Yo si me puedo catalogar como una especialidad, es que yo puedo hacer realidad las ideas. O sea, si tú traes una idea, yo veo cómo hacemos esa idea que se vuelva realidad. A ver, cuéntanos alguna idea que tú hayas dicho, esto sí está bien bizarro, pero lo pude sacar adelante. O que hayas dicho, híjole, esto sí la veo muy difícil y sí lo pudiste sacar. Fíjate, voy a empezar por lo sencillo que es el podcast de Ramoncito, ¿no? Yo en la vida había hecho un podcast, pero cuando rebotamos las ideas fue, pues hay que hacer un podcast. En menos de un mes ya estábamos haciendo un podcast, ¿no? Sin antes haber... Sin editar, nada. Sí, ya editando y todo, ¿eh? Pero nunca habíamos hecho ningún podcast y en un mes nos lo echamos y en 15 días ya estábamos monetizando. Eso está cañón porque a todos los que no saben, se los digo, pero que se preguntan si nos están llegando a pagar o no nos están llegando a pagar. Para tú empezar a monetizar en YouTube tienes que tener 4,000 horas vistas. No tener 4,000 vistas, sino que sí recorran los minutos en cada capítulo que tengas. Y eso está bien cañón. Y a partir de ahí empieza a monetizar y empieza a subir de niveles. Sí, eso está bien difícil. Sí, entonces, tío, eso se logró tío, si contamos desde que planteamos la idea hasta que llegó eso, fueron 2 meses y medio. ¿Y él te buscó a ti o tú a él? Yo lo busqué a él. Qué chingón también. Yo lo busqué. Tío, ¿por qué llegué a los jugadores? Porque cuando yo no sabía vender, una estrategia que se me ocurrió fue, pues voy a buscar un jugador, le ayudo con algo y eso me va a dar visibilidad, ¿no? Y para que sucediera eso pasaron 8 años. El primer jugador al que me tocó acercarme fue JJ Macías, que él venía regresando de España y quería unos protocolos de capacitación muy personalizados. Entonces me contactaron y ya yo le di un protocolo de capacitación ahí en su casa. Entonces ese fue el primero y me acuerdo que ni le cobré porque le dije, algo que yo estaba buscando, le dije, nomás ayúdame pues, a difundirlo. Sí, y sí, la verdad que sí me ayudó. Despuésito ya vino el proceso con Ramón y eso. Entonces mi estrategia comercial fue ligada a vincularme a parte de los jugadores, ¿no? Y sí ha funcionado realmente, ¿no? Y es un ganar-ganar porque al final es, yo le ayudo al jugador con lo que yo sé y él me ayuda con la exposición y la visibilidad. Sí, que también muchos estábamos platicando que no lo pensamos o no lo piensan así, es la liberación del ego y estar, pues poco a poco, en vez de crear tu propio contenido, también ayudar en otros contenidos, ¿no? Y cuando lo haces lo más natural posible, por ahí estamos a espera de las nievecitas de Atea, le hice una historia y me contestó y vamos a hacerle su capítulo y me sentí muy chingón de ver cómo sí hay pues personas que te están viendo y quieren compartir contigo nada más sin necesidad de que haya una moneda de cambio. Mira, volviendo al concepto de cadena de favores, con que 3 personas vean tu contenido y esas 3 personas les funcione lo que estás haciendo, con eso tienes. Con eso tienes, porque esas 3 personas van a hacer que se multiplique ese factor paulatinamente. Fíjate, ni te voy a preguntar cuál es tu película favorita, porque debe de ser esa, ¿no? La de cadena de favores. Pero cuéntame un poco cómo haces como la balanza, ahora sí que en tu crecimiento personal y familiar, que estás conociendo tanta gente, haciéndole pues esas cadenas de favores y cómo haces para ser el empresario que eres hoy y también ser un buen papá y un buen marido en tu casa. Yo mi agenda ahorita, de hecho, la estoy reformulando y la tengo dividida en 3 aspectos, que es crear, construir y conectar. Entonces, en el crear es donde empiezan a fluir mis ideas, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Empiezo a hacer como una parte de ideación. Ya después, cuando tengo bien claras las ideas, empiezo a construir y después la parte de conectar, que en conectar es conectar para procesos de podcast, conectar con procesos empresariales, networking, relaciones públicas, pero también en el conectar entra ya la parte de la familia, ¿no? Entonces, buscar esos espacios de, que van a ir a la gimnasia, pues voy a la gimnasia, ¿no? Que va a haber un evento. Entonces, buscar esa parte y sabiendo que también es como, pues son los años productivos, ¿no? Donde
tenemos que sacar lo mejor provecho para también hacia el futuro de las familias que estamos construyendo. Y comunicación. Por ejemplo, en las mañanas yo soy el que llevo a mis hijas a la escuela. Entonces, en la mañana, pues ahí vamos viendo cómo van, qué les hace falta, con quién se están juntando, sus intereses. Sí, yo realmente cuando puedo, que es muy difícil para mí llevar a los niños porque pues el negocio de la agricultura ya sabes que es mucho más temprano. Pero cuando los llevo, pues sí los escuchas súper frescos, ¿no? Y te platican, o te das cuenta de cómo van creciendo y es importantísimo también a los emprendedores que están en casa. No todas las empresas, no todo es el emprendimiento y no todo es ser el mejor empresario. Porque pues también es importante tener al día a las personas más importantes de tu vida, que son tus hijos, ¿no? Cuando nacen tus hijas, dime qué sentiste. No, pues, fíjate, también tiene historia. Cuando nosotros nos casamos, originalmente nuestro plan era a los 5 años empezar a tener hijos. Y sí, a los 5 años se embarazó Carla y a las 12 semanas perdió el bebé. Y pierde el bebé y a mí al día siguiente es cuando me dicen que me voy a Mérida, en Sabritas. Me dan mi gerencia en Mérida. Entonces, perdemos el bebé, al día siguiente nos dan la noticia y la noticia así de, pues me están dando una promoción y pues yo así como, órale, qué chido. Y dijera, oye, pero pues te estamos dando una promoción, ¿por qué estás así? No, pues ¿qué pasó esto? No, pues sí. Ya. A los 6 meses se vuelve a embarazar, se vuelve a perder, más o menos como entre 10, 11 semanas. Y de ahí pasaron 5 años para que llegara Michelle. Y Michelle llegó exactamente el día que nos casamos por el civil, 10 años después. Nació el 10 de febrero, 10 años después. Así llegó Michelle. Entonces yo cuando nació Michelle, no, pues yo me desconecté un mes del mundo. En ese mes fue estar 100%. En la casa todo el tiempo. Ayudando a la cuarentena, ¿no? Ayudando a la cuarentena. O sea, así fue. No me paré a la oficina para nada. Sí, es bien importante. Esas conexiones que tienes con tus hijos y con tu esposa al ayudarlas en esa situación, pues es muy... Pues te deja muchísimo y más, no te quita hombría, no te quita nada, como todo el mundo empieza de... Pues el famoso mexa, ¿no? Que te quiere decir, pues mandilón y tú llevas a los niños a la escuela. Es muy satisfactorio y los que tengan tiempo, agradézcanlo y háganlo continuo. Yo sí lo disfruto. La verdad es que, tío, nos gusta por lo regular ir escuchando canciones y nos vamos rolando de quién escoge, ¿no? O sea, una canción la escoge Michelle, una la escoge Valeria, una la escojo yo y de repente yo les voy poniendo canciones nuevas así como para que afinen su oído a escuchar cosas distintas y, oye, papá, ¿y esa cómo se llama? Que no sé qué. Y les encanta la música a las dos, ¿no? Oye, ¿tienes colaboraciones con gente también más famosa? Veo también en tus posts que por ahí tuviste la fortuna de conocer a Arturo Elías Ayub. Cuéntanos un poco de tus experiencias o cuáles han sido tus mejores experiencias con estos famosos que muchas veces los vemos inalcanzables y por ahí pudiste tener contacto con ellos. Mira, hay una teoría que dice que estamos a 5 personas de la persona que queramos y yo lo tengo comprobado y a veces puede ser que estemos a menos personas de las que creemos, ¿no? de quien nos propongamos. No dejan de ser seres humanos. Al final todos son seres humanos que han sabido hacer las cosas de una manera distinta, sí, pero todos son alcanzables y hay formas de... Tío, ahí se empieza a formular más mi protocolo de relaciones públicas, ¿no? Que al final ha sido como algo que he ido trabajando en los últimos tiempos, de cómo hacer esa parte de acercamiento, contacto, aprovechar el momento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con Arturo fue un evento de Oso Traba que fue en México. Entonces ahí la realidad es que en ese evento me tocó pues, convivir y coexistir con varios y vas viendo, o sea, vas aprendiendo y de repente si tú quieres progresar a un siguiente nivel, pues tienes que juntarte con personas que ya están en ese nivel, ¿no? Y entonces gradualmente irle subiendo. De las más importantes yo creo que ha sido la de con Franco Escamilla, ¿no? que con Franco el año pasado fuimos a grabar el Tirando Bola ahí junto con Benjamín. Ese fue como decir... El rey de las redes sociales, Franco Escamilla. Es un tipazo. Tipazo.
es un genio. O sea, un genio en toda la extensión de la palabra, en todo lo que hace. O sea, un genio en la comedia, genio en su producción. O sea, al final transformó una televisora, ¿no? En su casa prácticamente. O sea, de todos sus sets y todo. O sea, le gira muy cañón. Y está padre, o sea, porque dices, es cuando valoras que alguien está haciendo las cosas bien y dices, ¿qué le aprendo a esa persona que está haciendo bien? Y este año volvimos a ir con él, ya él grabó en el podcast de nosotros y han sido buenas experiencias, ¿no? También hemos grabado con el hermano de Canelo, ¿no? Con el Rica, un tipazo también. Saludos al Rica, te estamos esperando aquí, Rica. El famoso, el mejor taco de la zona. Estamos aquí no por tacos, no live. No tacos, no live. Pero historias muy, muy padres. O sea, al final de cuentas que tío, con ellos en particular, pues te das cuenta cómo fueron sus orígenes y que le metieron trancazos desde el principio a chambearle, a picar piedra. O sea. Que en eso sí llegamos y estamos de acuerdo todos los empresarios y emprendedores. No hay de otra, cabrón. El que quiere llegar a un lugar hay que picar piedra, hay que hacer todólogos, hay que salir de su zona de confort, hay que chingarle en toda la extensión de la palabra. Y te das cuenta, o sea, cuando vas viendo las historias, no es obra de la casualidad. O sea, al final hay un esfuerzo de por medio, hay un hambre de crecimiento, de aprender. Por ejemplo, yo uno de mis clientes, él estudió nada más hasta la primaria, tiene un negocio de más de 400 empleados, exporta, ¿no? Pero él nunca ha dejado de aprender. O sea, que aunque no estudió en la escuela, siempre estaba leyendo, viendo de qué manera se sigue cultivando, ¿no? Y son personas que empezaron a trabajar desde chiquitos, o sea, desde yo creo 8 o 10 años ya andaban ahí moviéndole y te das cuenta, o sea, muchas veces si haces un análisis de todas esas personas, empezaron a muy temprana edad a hacer algún movimiento, ¿no? Puede ser que hasta vendiendo cosas en la escuela. Sí, y así es. Y así hemos platicado de tantas historias. Ahora sí, mi estimado Javi, nosotros hacemos una pregunta aquí en este canal de cómo manejas a Dios en tu vida. Dios no como algo católico religioso, sino ese ser superior, porque nosotros aquí respetamos mucho las religiones de todos. Pero a ese ser superior que Javi le habla y le dice, ¿sabes qué? Hoy la estoy pasando mal, ayúdame. ¿Cómo manejas a Dios en tu vida, Javi? Pues prácticamente, o sea, al final, tío, no sé si estés relacionado o has escuchado de las dimensiones, que es tercera dimensión, sí. Cuarta dimensión, quinta dimensión, ¿no? Entonces, la tercera dimensión es la dimensión donde somos inconscientes, ¿no? Y entonces vivimos todo así como van sucediendo las cosas, ¿no? Ya en la siguiente empiezas a ser consciente, ¿no? Y empiezas a direccionar las cosas. Y ya la quinta es cuando estás en una conexión muy, muy profunda, ¿no? Entre la parte ya Dios, ¿no? El universo, la energía, en donde sabes que al final pues sí hay seres supremos que al final si no, pues no existiera todo esto que está aquí, ¿no? O no existiríamos nosotros tal cual. Entonces esa conexión es saber que por un lado no estamos solos, aunque creamos que podamos estarlo en algún momento, siempre va a estar una persona ahí con nosotros y que esa persona, bueno, o esa parte están dentro de nuestro corazón, que eso es lo último que he estado aprendiendo así de mis procesos de aprendizaje. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo. Ahorita lo que estoy aprendiendo se llama un concepto que se llama HeartMath, que son las matemáticas del corazón. Y yo antes, en un momento, me metí mucho a la programación neurolingüística y cambia tu mentalidad y una serie de cosas. Y sí es importante, sí es interesante, pero lo más fuerte es entender el corazón, ¿no? Entenderlo, pero cuantitativamente y cualitativamente. No, pues está cañón. Porque cuantitativamente puedes medir una serie de cosas impresionantes y cualitativamente es si tu corazón está bien, todo está bien. Aunque estés en la peor de las tempestades, si tu corazón está estable, va a estar bien a pesar de lo que venga. Y el estar bien en eso es que estás bien con Dios también, ¿no? Al final esa relación y comunicación. Entonces es como saber que nunca nos va a dejar, aunque estés en la peor de las situaciones. Qué chingón. Yo así lo hago. Creo que la mejor manera de conocer o estar con Dios es hablar con tu corazón. Y sentir realmente, dejarte sentir todas las emociones que pasan por tu cuerpo cuando la estás pasando mal y no evadirlas.
Así es más o menos como yo lo tengo el concepto. Pues, tío, al final, tío, ya dependiendo de las religiones, ¿no? Si son católicos, ¿no? Dicen, pues, somos la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, al final pues Dios está en nosotros, pero de repente andamos buscando en todas partes cuando realmente está en nuestro interior. Javi, ¿qué sigue para ti? Cuéntanos tu visión a futuro. ¿Qué sigue para Javi Martínez? Pues ahorita seguir consolidando los negocios, ¿no? La parte del policarbonato, la parte de la agencia de marketing, la tecnología. Y mi producto o mi proceso clave es Productivers, ¿no? Que es ese ecosistema, ¿no? De el libro, el podcast, las capacitaciones, el formular un movimiento, decir, mira, esta persona es un Productiver que está siendo consciente con su productividad, en donde está logrando lo que quiere, pero aparte siente la satisfacción por lo que está logrando, ¿no? Entonces, que se llenen, ¿no? Al final es como, a lo mejor puedes lograr, puede ser que tu objetivo sea vivir un gran momento con tus hijos, ¿no? Entonces, si estás logrando ese gran momento con tus hijos, ya fregaste. Ya tienes eso. Oye, Javi, también, pues ahora sí que de un maestro o de un coach que vea miles de emprendedores y ha capacitado a miles de empresarios y emprendedores día a día, danos 5, 4, 3 consejos a tu cámara para todos ellos que te están escuchando. Bueno, ya hablamos un poquito del corazón ahorita, ¿no? Y yo creo que, fíjense, yo en lo particular, pues soy ingeniero y como soy ingeniero, soy muy mental, ¿no? Y todo lo quiero ver con razonamiento. Y yo creo que a veces no todo es razonamiento, también hay temas de emoción que les tenemos que prestar atención. Entonces, si le prestas atención a tu emoción, luego puedes ir canalizando aquello que quieres ir logrando. Y a veces no se trata mucho de pensar el cómo, ¿no? A veces estamos viendo cómo lo voy a hacer. Es más bien tener bien claro lo que quieres. Teniendo bien claro lo que quieres, el cómo de repente, cuando menos pienses, te van a acercar las respuestas. Esa sería una. La otra, que va hasta cierto punto de la mano, es que conecten con su propósito, ¿no? Que es el famoso Ikigai. A veces te das cuenta de gente que tiene un talento impresionante y están haciendo algo muy distinto a lo que tienen en su talento. Entonces, esa parte no es tan fácil, pero yo ya lo estoy resolviendo. Por ahí ya tengo una herramienta que próximamente estaremos ahí compartiendo. Entonces, conectar con aquello que te apasiona, indistintamente si vas a ganar en el corto, mediano o largo plazo. Primero ve conectando, como el ejemplo de la persona que dijiste, ¿no? A lo mejor dice, pues yo empiezo a hacer esto y a lo mejor ahorita no cobro y eso, pero gradualmente va a llegar un momento que sí va a ir ganando y generando a partir de algo que le apasiona. Entonces, ir conectando, ¿no? La parte del corazón con la parte de la pasión. Y el tercero, yo creo que tocamos mucho el tema de la familia. Para mí siempre la familia ha sido lo primero y será lo primero, ¿no? La familia es la base y yo creo que hoy en día debemos de cuidar más esa parte de la familia, porque de repente hay familias disfuncionales que se andan peleando, se andan divorciando. Entonces, esa parte disfuncional luego se refleja en la cultura que hay a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que es algo que también tendremos que cuidar mucho, el fortalecer los lazos de la familia. Pues ahí tienen. Mi consejo si ustedes es que vean a Javi en sus redes sociales y sobre todo escuchen a una persona que está en constante crecimiento día a día, está en constante creación de procesos que muchos de nosotros, si leyéramos los manuales, no la pasaríamos tan mal. Gracias, Javi, por venir. Gracias por darte la oportunidad de compartirnos en un canal que ahí vamos empezando poco a poco. Y gracias por darnos, ahora sí que lo mejor de ti en la entrevista con el corazón y no con la mente. ¿Dónde podemos encontrar, Javi? Principalmente ahorita la que más uso es Instagram, que estoy como Javi Martínez Leiva 1. Ahí pueden encontrar mi información. Ahí viene también enlaces por si quieren ver el canal de YouTube, si quieren ver los podcasts, todo lo que hay alrededor. Pues a partir de esa red social ahí pueden conectar. Vayan a ver a Javi y vayan a ver este capítulo. Si es que lo están viendo y nos vieron completo, les agradecemos. Suscríbanse, sigan a la Podhouse también, que nos ayuda a hacer todos nuestros videos. Gracias por venir, Javi. No, pues gracias. Aquí es un placer compartir. Este fue un capítulo más de Imprenditore. La Podhouse, estudio creativo.